Soy Tomás Volonté, uno de los fundadores de Novolabs, una startup school que justamente se encarga de acelerar el crecimiento y el desarrollo de los emprendedores en toda Latinoamérica. En Novolabs acompañamos a los emprendedores a través de un programa de 4 meses para ayudarlos a pasar de tengo una idea a tengo un negocio con clientes que me pagan, a través de acompañamiento, mentoría y sobre todo de dar mucho feedback muy honesto sobre cada uno de los proyectos. A día de hoy, nuestro programa fue completado por más de 350 personas en 18 países diferentes que ya lanzaron su negocio al mercado con nuestra metodología. En cada episodio de este podcast vas a conocer la historia de una persona como vos que un día decidió lanzarse a emprender y vas a conocer cuáles eran sus miedos, cuáles eran las cosas que los trababan y sobre todo cómo hizo para sobreponerse a todas esas situaciones y lanzar hoy el proyecto que tiene entre manos. Hoy nos acompaña Cristina, directo desde Perú, fundadora de Boomix. ¿Cómo andas, Cris? Tanto tiempo. Encantado de tenerte. Hola, Tommy. Muchísimas gracias a ti por la invitación. ¿Alguna vez te habían entrevistado o es la primera vez que tengo el honor de ser el primero? En realidad hace muchísimos años, cuando tenía 14, y fue creo que un poco el inicio de todo, así que bueno. Bueno, ya nos vas a contar entonces. Contanos, si querés, para el que no te conoce, un poco, contanos sobre vos, un poco qué estudiaste, cuántos años tenés y un poco, digamos, ya después, qué hace Boomix como para dar un primer pantallazo y después volvemos al pasado de nuevo. Perfecto. Bueno, yo soy Cristina, soy peruana, antropóloga empresarial de profesión y ahora adentrándome al mundo del emprendimiento. De hecho, este proyecto de Boomix lo sacamos junto a mi hermana y mi mamá. Es un proyecto familiar. Todo nació a partir del talento mismo de mi mamá. Básicamente buscamos traer el aprendizaje lúdico en STEM a la primera infancia en Latinoamérica a partir de experiencias integrales para toda la familia. Y un poco ahí, ¿cómo surge, digamos, la idea? Porque, bueno, vos acabas de decirnos que sos antropóloga empresarial. ¿Cómo surge la idea de querer emprender teniendo una profesión que es bastante diferente a lo que es el mundo del emprendimiento, si se quiere? Sí, justo. Bueno, todo surgió porque siempre me ha gustado los negocios en general, si bien no es mi campo principal de estudio y además me gustaba la educación. Y siempre quise hacer algo, ¿no? De manera independiente. Y dije, bueno, creo que llegó el momento. Mi mamá también quería hacer algo, entonces le dije, bueno, pues hagamos algo juntas. Eh, Mi mamá es profesora, es educadora y hace más de 30 años y ha sido profesora de educación inicial en ciencia y en arte. Además, es escritora de cuentos infantiles. Ya ha publicado más de 5 cuentos. Tremendo. Entonces, bueno, conversando surgió la idea y le dije, bueno, mamá, tienes este grandísimo potencial, esto creo que lo podemos transformar en un negocio. Y Y ahí, así ¿cuál fue. era la idea? Perdón que te interrumpa, pero ¿cuál era la idea original o por lo menos el primer planteamiento que tenían en la cabeza? Después lo vamos a ir desarrollando, pero el primer boceto, ¿de qué se trataba? La idea era traer experiencias de ciencias para niños pequeños, que era algo que no existía en el mercado peruano, que es donde ahorita vendemos principalmente. Eh, y eso, porque la gran mayoría son para niños mayores, más de 8 años. No existía una opción para niños pequeños y tampoco con una narrativa o con una curaduría y acompañamiento de docente. ¿Y un poco el objetivo nació del negocio o era más una cuestión de que la motivación era más el difundir, por así decirlo, la ciencia entre los niños y que los padres, digamos, como que tengan participación activa del aprendizaje? ¿Cuál era la filosofía detrás del proyecto? Sí, exacto. Bueno, habíamos visto esta gran deficiencia, ¿no? En el mercado en general. Yo pues nunca pude acceder a experiencias como esta y era algo que soñaba o yo misma creaba desde muy pequeña.
Y hasta ahora, pues, era algo que no existía en el mercado y que muchos padres lo buscaban de manera proactiva, a veces, pues, no sé, en videos de YouTube no les salían, en los mismos comentarios salían, no me sale, o cómo lo hago. Entonces ahí encontramos ese dolor eh, y ese espacio en el mercado que A estaba. mí me pasaba mucho con un dibujito que se llamaba Art Attack, que todos los capítulos te enseñaban a construir cosas, y yo me acuerdo que volvía loco a mis papás para querer hacerlas y nunca nos salía ni la mitad de bien de lo que salía en la televisión. Era increíble, Tal increíble cual. lo difícil. Eh, y un poco de lo que recuerdes, ¿no? Porque sé que pasó un tiempo, pero digo, en esos momentos iniciales desde que te decidiste a emprender con tu mamá, con tu hermana, ¿qué cosas las frenaban en un inicio? ¿Qué cosas por ahí les generaban miedo o incertidumbre? ¿Cómo fueron esos primeros pasos, digamos, desde que decidieron hacerlo hasta que empezaron a tomar acción? ¿Con qué se enfrentaron? Sí, bueno, justamente ninguna de las tres habíamos hecho jamás un negocio a esta magnitud, ¿no? Que habíamos vendido brownies, ¿no? Cosa ya de niños. Mi mamá pues tenía sus aretes, hacía aretes de manualidades, le gustan mucho las manualidades, pero muy a nivel micro, ¿no? Y a nivel vender a friends and family, pero nada más de empresa ya constituida, ¿no? Algo más formal. Entonces, de hecho, teníamos cero conocimiento al respecto de todo lo que implica, porque sabemos que implica muchísimos temas, desde el tema legal hasta el tema de marketing, hasta el tema eh, de, de ventas, ¿no? Y eran cosas que no sabíamos en absoluto. Entonces, bueno, yo desde siempre he sido muy curiosa, me ha encantado aprender y así fue como llevé a Novel Labs, de hecho, que buscando. Antes de entrar en Novolabs, ahora vamos a entrar, pero quisiera que le cuentes un poco a la audiencia, a los 50 que están en vivo escuchándote, más todos los cientos que te van a haber grabado después en YouTube y en Spotify. Uno, y me incluyo, cuando empieza a emprender hay muchos miedos, hay mucha incertidumbre, porque claro, no hay certeza de que lo que vas a hacer va a funcionar, en cuánto va a funcionar, qué tan bien o no va a funcionar. Entonces, de lo que sientas, de lo que te acuerdes, pero ¿cómo te sobrepusiste a todo eso de que vos lo dijiste? Éramos mamá, hermana y yo, ninguna había emprendido más que vender brownies y aún así lograste superar esos miedos y decir voy a emprender una startup, voy a lanzar algo que en Perú no existe. A nivel mental, ¿cómo fue ese proceso? ¿Y qué le podés compartir a la audiencia que quizás se siente en la misma situación y no logra justamente vencer esa vocecita que tenés en la cabeza? Creo que lo principal es que uno tiene que saber que uno no nace sabiendo, ¿no? Y finalmente lo que más importa es, creo, la constancia y el punche que uno le pueda meter más que los conocimientos, porque al final tú puedes ir y siempre se aprende, siempre puedes contar con alguien que te apoya. De hecho, en este mundo me he cruzado con muchas personas que me iban dando consejos, ¿no? Recomendaciones y poco a poco, en base a lo que yo no sabía, pero es eso, ¿no? Es poder moverse, es poder tener esta capacidad de siempre estar aprendiendo, iterando, volviéndolo a intentar, porque sí, el camino no es lineal en lo absoluto, es lleno, es como una montaña rusa, ¿no? Arriba, abajo, un día estás al 100, otro día dices, no, ¿qué está pasando? Esto no es para mí. Entonces creo que una carrera de largo aliento y creo que lo que les puedo decir es no rendirse y si finalmente es su pasión y han visto, bueno, que es una idea que tiene potencial, pues poco a poco va a ir tomando formas si es que uno le pone las ganas. ¿Te acordás justo que mencionabas Novolabs? Si querés, metámonos un poquito más entrando ya en el desarrollo de Boomix, empezando por Novo, si querés. ¿Te acordás qué te llevó a buscar Novolabs o cómo fue que nos descubriste? ¿Qué te llamó la atención y por qué decidiste que querías trabajar con nosotros? Estaba buscando justo algo
que me dé estas bases, ¿no? Estas herramientas que yo no tenía para poder armar todo con mucha estructura, porque eso es algo que a mí me gusta y poder justamente crear comunidad y estar con otras personas que están en la misma situación que yo. Y claro, ¿no? Todo nace a partir de una idea. Entonces era, pues, ¿cómo hago para hacerla realidad? Estuvimos desde marzo del año pasado, del 2025, con esta idea y recién la lanzamos en agosto, o sea, fueron meses de preparación. Y de hecho, mm, creo que era la búsqueda de eso, ¿no? De buscar de qué manera puedo aprender estos lineamientos, estas herramientas, esta estructura que me va a ayudar a validar si es que lo que estoy haciendo va a funcionar o no. Y eso es lo que justamente me da Novolabs, ¿no? Creo que ustedes lo mencionan bastante y es... y como antropóloga me resuena mucho que es esto de primero hablar con tu cliente, ¿no? Y conoce su dolor, conoce lo que realmente está buscando y no te enamores de tu idea, sino de este problema, ¿no? Del dolor. Y una pregunta, que esto creo que nunca te lo pregunté, y si te lo pregunté me habré olvidado, pero ¿habías intentado lanzarlo sola? O sea, sola no porque tenías a tu mamá y a tu hermana que eran tus socias, pero digo, ¿habían intentado hacerlo solas o el primer intento ya fue venir a Novolabs? El primer intento fue Novolabs, un poco por mí, porque yo soy súper estructurada y dije, si es que lo vamos a lanzar, lo vamos a lanzar bien. Eh, y, y nada, quería asegurarme de tenerlo bien mapeado y todo bien validado antes de nada. Y dentro de ese proceso, justamente de validar, y de esos 4 meses que estuvimos trabajando para validar Boomix y poder convertirlo en lo que ahora contaremos y compartiré pantalla, mostraré tu web y demás para que todos puedan verlo, ¿qué fue lo primero que te sorprendió en el programa cuando empezamos a dar los primeros pasos de validación? ¿Hay algo que te acuerdes que digas, esto la verdad que no lo tenía en la cabeza y me sorprendió? Sí, bueno, fue este hecho de, creo que me cambió la mentalidad totalmente, ¿no? Creo que algo que me quedó mucho es el MAM test. Me lo El leí libro de completo, Montes. el libro de MAM test me lo leí completo y creo que también lo habla mucho dentro del curso. Pero lo recomiendo full, así como ustedes me lo recomendaron, lo tomé así al pie de la letra y fue la base después para hacer mi investigación y me ayudó mucho a tener esta nueva perspectiva, ¿no? Y también a repensar la manera en que yo hacía en las investigaciones, ¿no? Con esta nueva mirada del MAMTES, de cómo hacer que no influir sobre el cliente, o sea, no irle hacia el sesgo, sino hacia lo que realmente está buscando y a sus actividades diarias, ¿no? No ir hacia, si es que hago esto, te lo soluciono, sino más hacia qué es lo que ya haces en tu día a día y qué problemas tienes en base a eso, ¿no? Analizar los comportamientos, ¿no? O sea, en lugar de Exacto. caer en la superficialidad de tiene un problema, le doy una solución, intentar escarbar en ese problema, cómo sucede, cada cuánto sucede, en qué momento del día, los patrones, ¿no? Como para ver después si hay factor común entre muchas personas que tengan un problema similar. Y entrando en esa parte, ¿cuál fue para vos, por lo menos en esos 4 meses, de pasar de tengo una idea a lanzar al mercado? ¿Cuál fue el momento que más desafiada te sentiste? O Creo que algo el que te hecho, haya costado, por ahí no del punto de vista técnico, pero por ahí emocional. O sea, ¿en qué momento sentiste como que estuvo como tambaleando todo? O sea, que fue un momento duro. sí, es una muy buena pregunta. Eh, Creo que por más de que soy antropóloga, sí, me sigue costando mucho, porque aunque no lo creas, soy tímida. Me sigue costando mucho ese acercamiento con el cliente, ese perder la vergüenza, ¿no? Ese lanzarte sin miedo al no. También es algo que me sigue costando mucho, ¿no? Es como, ¿por qué no me responde? Por En ejemplo, a la hora general, de buscar las entrevistas, decís cuando por ahí exacto. estabas buscando padres para entrevistar y no te respondían
y eso generaba como cierta frustración. Así es. O mandas la encuesta y no te la responden, no tienes pocas respuestas y ahí cómo seguir buscando, ¿no? Porque sí, yo sé que era como una frustración doble porque sé que parte de mi propia profesión tiene estas herramientas, ¿no? Pero sí, ya el reto de hacerlo en base a este proyecto y creo que el perder ¿Y el miedo, como te digo, al no. cómo superabas esos momentos, no? O sea, mandabas los mensajes a potenciales clientes, por ahí mandabas 20 mensajes, te respondían 2, te daba un bajón o te sentías triste. ¿Cómo hacías para seguir? Porque la historia corta, para los que están escuchando, Boomix tiene clientes, ahora vamos a mostrar, o sea, ella lo logró, pero ¿cómo hiciste para pasar de esa frustración de que no me respondan a igualmente seguir insistiendo? ¿Qué te sirvió en esos momentos? Un poco cambiar el mindset y en muchos casos también el apoyo de ustedes, porque creo que desde un comienzo nos lo decían, nos lo ponían muy claro, ¿no? El porcentaje de respuesta va a ser bajo, o sea, pero es mejor tener dosis, o sea, pesan más esos dosis que los 90, ¿no? Porque al final esos dosis son los que poco a poco van ayudándote a, a construir el producto, ¿no? Y esos dosis son al final posiblemente tus early adopters. Y al final es algo que no hay que tomarse personal, ¿no? Nunca se puede tener un producto y eso es algo que también me lo llevo mucho y nunca se puede tener un producto que agrade o que cumpla con las expectativas del 100% de las personas, o sea, es imposible. Entonces, No desde un inicio. al menos no desde un inicio. Y ahí, Cris, algo que pensabas antes de tu proyecto, o sea, quiero escarbar un poco en tu cabeza y qué pensabas antes de tu proyecto que después de justamente implementar un sistema de validación y descubrir mucho más, te diste cuenta que era diferente a como lo creías. O sea, ¿cuál fue como ese cambio de blanco a negro que te dio la información que adquiriste de entrevistar, de hablar, de meterte? ¿Qué descubriste que no sabías? Creo que lo principal sería que descubrí que muchas veces no son solamente los padres, ¿no? Que en un principio decía, sí, lo van a hacer con su mamá, con su papá. Pero después descubrí que también había mucho potencial, por ejemplo, para, para que estas actividades las hacían también con el hermano mayor, con el hermano menor, con el abuelo, con la tía, con amigos, o sea, este potencial de más situaciones que en un principio no las veía, ¿no? Y el hecho de que muchas veces las actividades, o sea, las actividades que hacen los niños son, ¿cómo te digo? Son mucho más creativas de lo que me lo imaginaba en un principio, ¿no? Yo me imaginaba a este niño como todo el día en el iPad, pero después de las entrevistas vi que no necesariamente era así, que más bien muchas veces los niños pues están de una actividad en otra, salen al parque, tienen su horario de salir al parque, ¿no? O tienen esta actividad con amigos y era cómo ayudar más bien a hacer, creo que momentos estos de conexión, ¿no? Si bien y justamente no usar no llevar la pantalla como algo negativo, sino como este gatillador para generar actividades en vivo. ¿Y las entrevistas impactaron en el producto final que terminaste construyendo o no tanto? Sí, o sea, digamos, si te soy sincera, no estábamos tan alejadas de lo que finalmente fue y creo que en base un poco también es porque estábamos metidas ya un poco en el mundo de la educación, bueno, sobre todo mi mamá. Entonces ya más o menos que entendía lo que buscaba
este público, ¿no? El usuario. Pero el usuario final, que son los niños, porque no es el cliente. Ese también es otro de mis grandes retos, pero bueno. En realidad nosotros nos lo imaginábamos con un kit, ese era nuestro, y es nuestro MVP físico ahorita. Nos lo imaginábamos como un kit en el que el niño pueda hacer actividades. Sí, en un principio nos lo imaginábamos para hacerlo solo, ¿no? O sea, que sea una actividad individual, pero justamente este también es otro de los grandes descubrimientos, que nos dimos cuenta que uno de los grandes valores era el hecho de que se podía convertir en un momento en familia y que no solamente lo disfrutaba el niño, sino también lo disfrutaba el padre, lo disfrutaba como el hermano, el tío, el abuelo, y buscaban eso, ¿no? Buscaban poder hacer una actividad con el niño que realmente los uniera. Y hay un poco, entrando ya más en, saliendo de Novo y ya entrando en la parte de Boomix, una última cosa que siempre me gusta preguntar es, ¿alguna anécdota que te acuerdes por ahí con algún mentor o con algún compañero o alguna cosa que haya pasado durante alguna sesión que quieras compartir? Puede ser graciosa, triste, lo que consideres que quieras compartir, algo que te hayas acordado de algún momento que viviste en esos 4 meses. Sí, creo que hasta ahorita me llevo muchas relaciones con la promoción de No, con la que entré. De hecho, nos seguimos ayudando mucho. Y creo que ese sentido de comunidad es el que más me llevo, y el hecho de que siempre te dan ese feedback súper frontal, ¿no? Tus Y te lo compañeros también, decían. además de los mentores, decís. Exacto, sí. Y bueno, creo que entre todos nos ayudábamos, nos dábamos ideas, y eso es súper valioso. Y ahí un poco, ya yendo a Boomix, que recién un poco compartí la página, no la voy a poner en el chat para no hacer que la gente se vaya a la web. Después, chicos, en la descripción de la grabación van a tener el LinkedIn de Cristina, su página web y demás, como para también poderla contactar. Yo al final voy a pasar su LinkedIn y demás, así quien quiera hablar contigo pueda llegar a ti. Pero me gustaría que ya vayamos a la parte que quizás a los emprendedores más miedo les genera, que es ¿cómo consigo mi primer cliente? Y no solo eso, Cris, sino al estilo Novo, que es ir a vender antes de tener los experimentos listos, ¿no? O sea, ir a vender una pantalla de humo, algo que medio que no existe. Entonces, si querés, entremos un poco en materia, en la parte comercial, que aparte vos bien dijiste que tampoco te gustaba, y un poco, ¿te acordás cuál fue tu primer cliente que te confirmó el primer kit? ¿Te acordás un poco dónde estabas? ¿Cómo llegó a vos? ¿Si fue de las entrevistas o si fue un total desconocido? ¿Cómo fue esa parte del primero? Sí, creo que el primero me marcó mucho y hasta ahora he sido sorprendida porque nosotros sí, una de las técnicas que usamos al comienzo fue hacer un poco nuestra red principal es LinkedIn. Hmm. Ujú. Entonces, bueno, al comienzo, para poder hacernos conocidas y demás, usamos mucho el marketing de influencers. Escribíamos a influencers y les decíamos, ahí te regalamos un kit, nos puedes hacer, si te gusta la experiencia, bueno, la compartas. Entonces, por ahí fue que llegó el primer cliente, que sí, era desconocido. Y hasta ahora creo que es el fan número uno de Boomies. Y hasta en su perfil es como un microinfluencer. Eh, no le escribimos a él, simplemente llegó. Eh, y, y ha creado como este destacado en su perfil de Boomix, Mirá, que me tremendo. encanta de manera orgánica. Y siempre me dice, sí, mis hijos me preguntan que cuando hacemos Boomix, que les gusta muchísimo. Entonces, sí, de hecho, es muy emocionante porque creo que eso te valida de que estás yendo por un buen camino. Y de las entrevistas que realizaste, ¿hubo alguna entrevista que se convirtió en cliente a posteriori? ¿Que recuerdes? Sí, también, de hecho, la mayoría. Creo que hice como unas 15 entrevistas, y de esas 15 entrevistas, más o menos unos 8 o 9
se terminaron convirtiendo en clientes. Bien, o sea, el 50% de las personas que entrevistaste para que te ayuden a hacer tu proyecto, después te terminaron contratando. Ujú. Increíble. ¿Y qué hiciste, digamos, o para ordenar un poco las ideas? Hoy en día, ¿cuántos kits llevan vendidos? O por lo menos que te acuerdes, un estimado. Ya casi vamos por los 200 kits. ¿200 kits? Ujú. ¿Y tienen clientes que se repiten o tienen Sí, más como nuevos clientes constantemente? ambos. Ya más de 130 clientes también. Ujú. O sea, sí hay 130 varios clientes diferentes. que recompran también o que compran varios. ¿Y qué hiciste para, sacando los casos que llegaron a vos, sino por así decirlo, tu estrategia para salir a cazar, ¿no? ¿Qué estás haciendo actualmente para que Boomix se siga dando a conocer, nuevas personas sigan llegando y que esos 130 se conviertan en algún momento en 200, por ejemplo? A ver, principalmente, de nuevo, nos sigue funcionando muchísimo y es este marketing de influencers. También poder estar en este tipo de eventos o talleres presenciales, ¿no? Mm. Que justo cuando una marca es nueva ayuda mucho. Pero también este hecho de que las personas hablen de ti en general. Buscar la forma de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, también cada persona que compra tenemos un club Boomix y es Mirá. como lifetime value, ¿no? Intentar aumentar este lifetime value o este programa de referidos. ¿De qué manera? Pues cuando entras al club Boomix ya automáticamente accedes a un descuento para tu siguiente compra y además tienes un código de referidos, entonces lo puedes mandar y eso también le da un descuento a la persona que compra y un cupón a la persona que refiere, ¿no? Ujú. Y un poco hoy por hoy, por lo que entiendo y por lo que hablamos antes del vivo, me contaste que hoy estás vendiendo los kits de forma individual. La persona que quiere un kit entra a la web, lo compra, lo recibe, lo utiliza y si quiere un nuevo kit, lo vuelve a utilizar, lo vuelve a comprar, ¿no? Uno nuevo. ¿Cuál es tu visión respecto al modelo de negocios que hoy es compra cada vez que querés? ¿Hacia dónde va Boomix? ¿O hacia dónde te gustaría llevar el modelo de negocios de Boomix? Ujú. Sí, perfecto. Esta es otra de las cosas que descubrimos y es que el mercado peruano en general es un poquito reacio al tema de suscripciones. O sea, al principio queríamos arrancar con suscripciones, pero nos dimos cuenta que esta, este compromiso a largo plazo, siendo una marca muy nueva, no nos convenía tanto. Entonces empezamos con este MVP de kits físicos individuales y ahora, de hecho, en cualquier momento, en las próximas semanas, vamos a lanzar el primer producto digital que va a ser un ebook y este ya va a ser como la expansión a Latinoamérica. El primer alcance a Latinoamérica y para para la segunda mitad del año ya vamos a implementar el programa de suscripción que lo vemos con dos miradas. Va a ser un ecosistema integral de acompañamiento educativo para los padres. ¿En qué sentido? Que lo vemos más que una suscripción como una biblioteca de actividades y de preguntas y respuestas, integrado también con inteligencia artificial, en el hecho que los padres van a poder preguntar cualquier curiosidad que tengan los hijos y nosotros la vamos a transformar como en esta narrativa Boomix, ¿no? Acá me refiero que la narrativa Boomix es como esta explicación mágica, divertida, interactiva de algo común, algo cotidiano, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué el gras es verde? Porque el pasto es verde. Eh, Eso te lo transforma en una pequeña historia y después en algunas actividades que puedes hacer de acuerdo a la edad y a los intereses del propio niño. Entonces, va a ser bastante personalizado y eso va a ser para toda Latinoamérica y además, bueno, los kits, la opción de también recibir kits físicos cada 2 meses. ¿Y ahí la estrategia también va a ser con influencers locales de cada país o van a ser otro tipo de estrategia? Sí, vamos a buscar siempre eso.
y también con entrar un poco a estas marketplaces ujú, o incluso para empezar, también nos ayuda mucho el tema de pauta cuando recién, de Meta Ads, cuando recién estamos como en etapa de reconocimiento, simplemente para que llegue a las personas correctas. Y ahí un disclaimer es que no necesariamente se va a terminar en venta, de hecho la gran mayoría no, pero sí se convierten en seguidores y te da como este engagement, ¿no? Y el posicionamiento, porque hay algo que es muy importante, que no solo hay que ser bueno, sino que aparte hay que parecer bueno, para que después se den cuenta que sos bueno. Entonces, los seguidores, por más que obviamente es una métrica que no termina impactando de forma directa en el negocio, es como el envoltorio que hace que, bueno, este proyecto existe, alguien confía en esto, porque si no, no habría tantos seguidores acá. Entonces, también es algo a potenciar para que un desconocido, si te encuentra y te busca, vea algo lindo, ¿no? Que haya una buena carta de presentación. Y ahí, Cris, como contabas antes, en marzo surgió, marzo del año pasado, o sea, marzo de 2025, esto no existía, o sea, estabas en fase idea, para Sí. agosto ya estaba lanzado, hoy, un año y un mes después, tenés 200 ventas y 130 clientes. ¿Qué se siente? ¿Cómo te sentís a nivel personal con este camino, con este año transitado? Bueno, de hecho, súper feliz, no decir que ha sido fácil. De hecho, por ejemplo, no es que todos los meses tienes una cierta cantidad de ventas asegurada, ¿no? Para serte totalmente transparente, los últimos meses que han estado complicados, pero es normal dentro del mercado, también es como la tendencia del sector, ¿no? Digamos, juguetes. Eh, entonces, nada, simplemente me encanta ver todo el crecimiento que ha tenido. Ahora, por ejemplo, también tenemos el apoyo de una, de un equipo de marketing. Entonces ya como hemos tercerizado esa parte, obviamente con la supervisión, pero nos ayuda mucho más a tener más presencia en redes, más constante. En el medio de todo esto, para la audiencia, ¿fuiste mamá o no? Ya era. Sí, sí, No es sí. poco, o sea, es una locura. O sea, en el medio del nacimiento de un proyecto hubo un nacimiento de un futuro usuario de Boomix también. ¿Cómo Sí, hiciste para compaginar todos los frentes? Tu trabajo, emprender, ser mamá en fases tempranas. uf, la verdad que creo que mucha organización y eso, ¿no? Capacidad de también delegar lo que hay que delegar, confiar también en mis otras socias, que en este caso son mi mamá y mi hermana, ¿no? Eh, y nada, saber tener muy bien estructurado y muy bien organizado los tiempos para cada cosa, ¿no? Eh, y si algo he aprendido es poder dedicarle al 100 en la actividad en la que estoy en este momento, ¿no? Digamos, si ahorita estoy en la entrevista, pues estoy al 100 en la entrevista, si estoy en el trabajo, estoy al 100 en el trabajo, si estoy en modo mamá, estoy al 100. Entonces, y eso, me ha ayudado tanto a mi vida personal como profesional. El Y foco, también, digamos. ¿No? Lograr mantenerte en el presente y sin volverte loca con lo que venga después. exacto, al final no pasa nada si te demora 10 minutos en responderle al cliente en Boomix, ¿no? Pero creo que el presente y el hecho de poder enfocarte y poder tener claras como tus prioridades en el momento ayuda mucho, ¿no? Y un día, por ejemplo, puede ser 10% Boomix, otro día puede ser 90%, que se va acomodando y es importante, creo que poder definir cómo hacer y estar abierta a la flexibilidad también. Cris, te voy a leer 3 frases. Responde lo que quieras de cada una de ellas, lo que sientas. La primera es
necesito más tiempo para perfeccionar mi idea antes de invertir tiempo en lanzar mi proyecto o dinero. O sea, perfeccionar más antes de empezar. ¿Qué tenés para compartir sobre esa frase? Bueno, el proyecto nunca va a ser perfecto. De hecho, hemos lanzado sin tener una estructura al 100%. Recién ahorita en enero nos hemos constituido ya formalmente como empresa. Eh, y le hemos ido, claro, obviamente necesitas tener una estructura base, ¿no? La idea validada, algunas herramientas, pero no es que tengas que, o sea, nunca va a ser perfecto, siempre va a ser perfectible. Y más bien lo bonito está en eso, ¿no? Lo bonito está en ir construyendo, ir revalidando, iterando, descubriendo cosas en el camino que antes tal vez no las veías, ¿no? Ir teniendo nuevas ideas. Para mí eso es lo más bonito de todo este camino y bueno, las experiencias, las personas que se van conociendo también. Después hay otra frase que, bueno, a vos te va a pegar por ahí más de cerca. No la escribí por vos, sino que era lo que quería decirte, que es, no tengo tiempo para emprender porque tengo un trabajo, una familia y 1000 cosas encima todos los días. Sí, justo es de lo que conversábamos, ¿no? Que sí al final sí se puede. Simplemente es saber organizarse y poner foco y saber que no siempre vas a poder pues dedicarle el mismo tiempo todos los días, pero si al menos tienes un espacio o te puedes, no sé, despertar 30 minutos antes. Al final todo es disciplina, constancia y ganas. Y después una última, antes de las preguntas del público, que bueno, ya lo puse en el chat. Ah, mirá, justo ahí alguien pregunta, ahí van llegando algunas preguntas. Hay una pregunta que siempre me gusta hacer en este espacio, más que nada porque nos la hacen a nosotros y es como que queda incómodo responder yo, pero me gustaría que alguien responda por mí. ¿Por qué o sea, ¿por qué debería confiar en Novolabs, dado que Instagram está plagado de vendecursos que te enseñan a hacer negocios? Bueno, creo que lo primero es que hay personas reales y que han emprendido, que creo que es lo más importante, eh, porque quien más te puede dar información es alguien que ha pasado por lo mismo, creo, y que ha fracasado también muchas veces porque es parte de, lamentablemente, si vemos a todos los fundadores ahorita más importantes, todos han tenido fracasos. O todos han tenido negocios que después se han reinventado, ¿no? Y ahí está lo rico, y ahí está también la diferencia, ¿no? Todos los mentores que ustedes tienen, también eso es un poco de lo que a mí personalmente me jaló muchísimo. Y eso, el hecho de poder conversar con alguien que esté detrás de la empresa, no solamente la web, cómprame el curso, sino tener esta opción de, bueno, cuando primero nos conocimos, pues esta entrevista que tuvimos, ¿no? Conversando, validando la idea, para mí fue clave para saber que era, digamos, un lugar serio y con Que realmente no una podía metodología. entrar cualquiera que quiera pagarlo, digamos, que había que primero conocernos y ver si vale la pena trabajar. Exacto, sí, creo que eso es muy importante porque te das cuenta que hay un primer filtro y un verdadero interés por acompañar a estos emprendedores que realmente tienen esta pasta de poder entrar a hacerlo, ¿no? Y así no sea finalmente con la idea con la que empezamos, porque en muchos casos no es así, en mi caso sí, pero no es la gran mayoría. Y está bien, ¿no? Al final lo más importante es atreverse y tener a este equipo, en este caso ustedes, que están detrás apoyándote y dando todas las herramientas y la estructura necesarias. Ahí hay algunas preguntas del público. No las voy a hacer en orden, voy a ir haciendo como un salpicoteo. Primero tenemos a Fabián Albornoz, que está en la comunidad de Novo, en el School, en la comunidad gratuita, que pregunta:
al tratarse de un producto para menores de edad, ¿se han visto con alguna dificultad legal más si van a implementar inteligencia artificial? Algo respecto a privacidad de datos personales y si lo tuvieron, ¿cómo lo piensan resolver o cómo lo resolvieron? Pregunta Fabián. Sí, justamente ese es uno de los puntos más delicados y es el tema de la exposición de menores al final, tanto para redes como en este caso lo que estamos implementando de inteligencia artificial, ¿no? Eh, de hecho, por ejemplo, Fabián, te cuento que la inteligencia artificial en realidad lo que va a recopilar, en este caso son datos básicos, ¿no? Nada más como edad, intereses de temáticas del niño, y si el padre lo desea puede poner el nombre del niño, pero más eso nada, simplemente la inteligencia artificial lo que va a hacer es segmentar según las propias preguntas que pueda tener el niño, entonces realmente por ese lado pues estamos cubiertas. No hay mucho tema de exposición de datos privados. Y por el lado de las redes sociales, sí, pues hasta ahora no nos ha tocado, pero claro, cuando ya sigamos creciendo, porque hasta ahora realmente las publicidades con rostros de niños han sido con Friends and Family igual. Entonces no ha sido tan complicado, o bueno, las influencers ya ellas mismas pues en sus propias cuentas también ya comparten a sus niños, entonces no ha sido necesario aún introducir esta cláusula de seguridad, pero sí es algo que de hecho en un futuro vamos a tener que hacerlo. Y cómo funciona un poco es simplemente la firma de autorización de uso de imagen, ¿no? Uso de imagen y voz que pasa por un papel más que nada legal. Buenísimo, tremendo. O sea, hay un grado de complejidad ahí a resolver a futuro, más que nada con la AI. Y ahí pregunta Laura, o bueno, vamos con la de Diego primero y después hacemos la de Laura. Diego Jiménez dice, vale, lo pongo en pantalla. Hola Cris, siendo 100% honesta, ¿sentís que la inversión que... Esto lo preguntan todos los videos. ¿Sentís que la inversión que pagaste a Novolabs te dio un retorno positivo? Oh, la hago. Está Juan Carlos. Sí, perdón, no te interrumpí. 100%. De hecho, ya lo puse hace poco en el grupo que tenemos de fundadores, que ya casi llegamos al, al punto verde. Entonces, en el que ¿no? los gastos se igualan a los ingresos. Entonces, incluyendo la inversión a Novo Labs, por supuesto. Y de hecho, sin Novo Labs, nada de Boomix sería realidad. Creo que O fue hubieras el tardado más. No me detonador. gusta, Me no hubiera me gusta tardado hacerme más. responsable del resultado porque la pasta la pusiste vos con tu mamá y tu hermana. Quizás hubieran tardado más. Yo no sé si no lo hubieran logrado, pero por ahí con más frustración. Así es. Laura te pregunta, que esto es algo que también le pasa a muchas personas que quieren emprender, ¿cómo fue aprender a vender? ¿Crees que es una habilidad que se puede aprender en esta vida o en la vida? Totalmente. A mí me da mucho nervios, no me gusta, siento que estoy como invadiendo a las personas, pero me ayudó mucho, de hecho, me ayudó mucho tener como un script que obviamente lo vas personalizando y lo vas adaptando, pero me ayudó mucho como a darme esta seguridad de que de decir lo que estoy diciendo de cara a los clientes, ¿no? Y creo que lo más importante es poder empatizar con la persona, ¿no? Y eso es lo que a mí más me ha funcionado también. El hecho de siempre no perder esa cercanía, ¿no? Llamarle por su nombre, interesarte también por el problema que la misma persona tiene, porque finalmente cuando una persona ¿no? realmente es escuchada y se logra ayudarla con lo que está buscando, pues va a estar más predispuesta también a convertirse en cliente, pero en verdad también, no necesariamente, pero la conversación va a ser más amena, ¿no? Más cercana.
Y Laura Ruiz vuelve a preguntar, se ve que está muy entusiasmada con tu charla, y pone, Cris, siempre tengo ideas, pero nunca logro animarme a empezar. Creo que mis ideas son buenas, pero aún así no lo consigo. ¿Vos cómo lo hiciste? Ahí, claro, una puede tener muchas ideas, yo también las he tenido, pero lo principal es investigar, ir con el cliente, con tu potencial cliente, primero definirlo bien, definir a quién le quieres vender, porque al comienzo no le puedes vender a todo el mundo. Definir bien quién es esta persona, y luego irte a investigar primero entrevistas y después una encuesta para realmente ver cuál es el dolor y no necesariamente vender el producto o el servicio, digamos, no preguntar sobre el producto o el servicio, sino más bien sobre el dolor que puedes estar resolviendo, que eso es lo más importante y por el motivo por el cual las personas te van a comprar finalmente. Lo aprendiste de memoria, ¿eh? Gran alumna. Y después, algo que no lo preguntaron, pero te lo pregunto yo. ¿Qué porcentaje de responsabilidad le asignás a la idea y qué porcentaje de responsabilidad le asignás a la ejecución de la idea en cuanto a lo que lograron hoy, que son 200 clientes? De un 100%, ¿qué porcentaje fue pensar Boomix y qué porcentaje es hacer Boomix? No, la idea solamente diría que es el 10%, porque si no sabes cómo ejecutarla, te quedas en nada. O sea, puede sonar muy bonito, pero al final lo más complejo es el día a día, ¿no? Hacerlo realidad. Desde la parte logística hasta la parte de justamente de ventas, de marketing, el diseño de cada uno de los posts de la web, todo. O sea, es un súper es un súper trabajo, pero creo que vale la pena porque, bueno, ahora ya estoy viendo los resultados. ¿Qué le dirías hoy a alguien que está donde vos estabas en marzo del año pasado con la idea de hacer Boomix, pero sin haber dado el primer paso? ¿Qué le podrías contar, transmitir, recomendar o lo que te salga un poco de adentro para otras personas que quieren lanzarse a emprender, pero bueno, están ahí como en el momento, en el punto de quiebre, ¿no? A ver de qué lado caen. Sí. Eh, Creo que es una de las experiencias de las que más he aprendido y en las que más estoy contenta. Así no me hubiera dado buenos resultados. En realidad, más que eso, me llevo la experiencia, los aprendizajes, eh, porque es algo que te va a ayudar para, para todo en la vida, en verdad. Y yo lo tomo como una especie de juego, por así decirlo, ¿no? Como creo que es importante no tomárselo tan personal ni tan en serio en el sentido de no dejarte deprimir si es que por ahí no te sale como quieres o no dejar que te afecte mucho, porque al final es, eh, al final es poder, al final es poder lanzar esta idea, ¿no? Que a uno lo cuida como un hijo prácticamente. Eh, y cuando ves que está resolviendo este dolor y que a las personas les gusta, es cuando todo vale la pena. Hermosas, hermosas esas palabras. Ahí, Fabi, primero hago la de Ari, que no preguntó todavía, y después hago otra de Fabián, que te volvió a preguntar. Ariel, supongo que se llamará, porque se puso Ari, pero podemos asumir que se llama Ariel o Ariela. Pregunta, ¿algo que creas que no hubieras podido conseguir sola, que te ayudó Novo? Eh, Creo que lo más importante fue este expertise o los consejos que me podían dar que yo de repente no lo hubiese visto, ¿no? Para dar un ejemplo súper concreto, el, el hecho, de nuevo, ¿no? De las ventas, que es mi mayor terror. el, eh, Cómo abordarlas, ¿no? Justamente ser más, no ir de frente como, ¿quieres comprar? Sino ir más por el lado de, oye, ¿por qué no seguís? Gracias por seguirnos, ¿no? Soy Cristina,
ir por ese lado más emocional y empático y no tanto comercial, que obviamente sí tiene esta cubierta comercial, pero quieres justamente hacer esta conexión, ¿no? Y entender qué es lo que busca la persona. Creo que eso, poder validar, tener las herramientas necesarias. Y ahí, hablando de esto de cometer errores, Marcela Cortines pregunta, ¿qué error cometiste que nos puedas contar? Y si querés un poco también cómo lo resolviste, si lo resolviste. Creo que el error principal fue confiar mucho en MetaAds. Sí nos dimos cuenta que le estuvimos dando como mucho presupuesto ahí. Y al final, o sea, al comienzo daba resultados, pero ya hubo un punto en que ya no tanto. Entonces tuvimos que pivotear y buscar a otras alternativas. Y, y siento que siento que lo más importante es reconocerlo, ¿no? Es decir, bueno, llegar al punto y ver de qué manera se puede solucionar. Creo que el camino en el emprendimiento es eso, fallar, fallar rápido y pivotear rápido y aprender de eso y seguir y seguir y seguir hasta el infinito. Ahí quiero hacer un aporte yo, aparte de lo que, para vos, Marcela, aparte de lo que dijo Cristina, que es que y esto de verdad, te equivocás mucho más de lo que acertás cuando emprendés. O sea, si yo te digo mi tasa en estos 7 años con Novo, 80% errores, 20% de aciertos. Ahora, los errores los resolvés. O sea, el punto para mí no es que tengas miedo de equivocarte, porque equivocarte es parte del proceso. Y de hecho, si no te equivocás, no podés aprender. O sea, parte del proceso de aprender a hacer algo es equivocarte. Si vos querés andar en bicicleta, te tenés que subir a la bici y primero te vas a caer. Y después vas a aprender por qué te caes hasta que no te caes más. Con matemática lo mismo, te van a poner a hacer una suma, no la vas a saber hacer hasta que aprendes a hacerla. Entonces, el punto es que no ver el emprendimiento con miedo al error, sino para mí el punto es equivocarse rápido, como dijo Cristina, porque cuanto más rápido te equivocás, más rápido aprendés y más rápido avanzás. Entonces, sean al contrario, vuélvanse amigos del error y búsquenlo, porque cuanto antes se equivocan, antes reciben un no, pueden analizar por qué no e intentar transformarlo en un sí. Entonces, nada, o sea, tengan como mucho aprecio al fracaso porque es una constante. Hasta los mejores del mundo, o sea, los número 1 se equivocan casi todos los días también. El tema es que lo resuelven rápido y vos no te das cuenta, pero se equivocaron. Ahí Marcela dice, el error es una fuente de aprendizaje. Gracias, Cristina. Excelente. Y después está Javier Toledo, pregunta, que lo voy a responder yo, pero pregunta, ¿Novolabs tiene un contrato de confidencialidad para los emprendimientos? Para los emprendimientos que lo quieran, lo tenemos, no lo ponemos como una especie de norma, porque no creemos tanto en la cuestión de cuidar la idea, porque se supone que, digamos, Cris, alguien te robó tu idea en Novolabs No, y vos robaste la idea de tus compañeros en Novolabs no. y te De hecho, es hicimos muy firmar difícil algún hacerlo. contrato de que no ibas a robar ideas. No. Porque no vale nada, chicos. O sea, ¿para qué van a querer cuidar una idea que no existe? Si vos me decís, Tommy, mira, yo tengo muchos clientes, tengo empleados, tengo inversores, bueno, ahí si querés es otra cuestión porque ya hay algo que proteger. Pero cuando no hay nada, vas a gastar tiempo y dinero en proteger algo que quizás después nunca existe. De todas formas, nosotros le ofrecemos. Si hay algún emprendedor que dice, Tommy, mira, antes de hacer la entrevista quiero firmar un contrato de confidencialidad, lo firmamos. No hay ningún problema. Mi punto es, no tiene tanto valor al principio. O sea, mejor, más que proteger la idea, al contrario, cuéntensela a todo el mundo para que la gente te la destruya. Mientras más la contás, más ideas te van a tirar de cómo mejorarla o por qué no va a funcionar y más vas a aprender. Estoy viendo si queda alguna última pregunta, así interesante. La de Fabi no la leo porque es muy técnica y creo que no va a medio confundir un poco. Pero bueno, ya como para ir cerrando, Cris, nada, quiero, si no te molesta, puedo compartir pantalla mostrando tu LinkedIn para cuando la gente te quiera buscar, sepa
de todas las Cristinas que pueda haber en LinkedIn sepa encontrarte rápidamente? ¿Me das permiso? Sí, claro. Comparto un segundo, chicos, en pantalla el LinkedIn de Cristina. Perdón, ahí, acá está el LinkedIn de Cris. Si la quieren buscar, también pueden buscar, si no en el buscador de LinkedIn pueden poner Boomix y les va a aparecer perfectamente por si le quieren escribir y mandar un mensajito. Y contanos un poco para refrescar, porque bueno, viste que Novolabs está en toda Latinoamérica, además de Perú. Cuando haya padres que quieran comprar tus kits, ¿a partir de qué mes más o menos vos creés que va a estar disponible la posibilidad de adquirir Boomix, por ejemplo, en Argentina, para regalárselo a mi sobrino? Bueno, de manera digital a partir ya del siguiente mes vamos a incluir el primer ebook digital y físico para finales de este año. Excelente, excelente. Entonces, chicos, les súper recomiendo, bueno, seguir a Cris en LinkedIn y también suscribirse digamos, a las redes de Boomix para estar atentos en el momento en el que ella anuncie el lanzamiento en sus respectivos países, Chile, Argentina, Colombia, Uruguay, que bueno, Latinoamérica es enorme. Ya saben, obviamente, que tienen dónde contactarla, dónde escribirle y estar al tanto un poco de todas sus novedades. Así que nada, un poco para ir cerrando, Cris, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo invertido, que es una hora, que como vos bien dijiste, estás siempre haciendo malabares entre familia, trabajo, emprendimiento, así que una hora de tu día es un montón y nos la diste, así que para mí agradecido totalmente. Ya te haremos llegar justamente cuando esto esté publicado, con clips para que puedas usar sobre Boomix en tus redes. Creo que hasta la parte que contás la historia la podés convertir en un anuncio como para conseguir seguidores. O sea, para mí de acá pueden salir cositas interesantes. Y para la audiencia, que en un momento llegamos a ser 70 personas en vivo, hasta ahora récord, Cris, les cuento que si los que les contó Cristina les resonó y si se sintieron identificados con lo que escucharon, los invito a que visiten novolabs.xyz, como hizo Cristina en marzo del año pasado, y puedan agendar su entrevista de inscripción, que como dijo Cris, es muy fructífera, porque no solo es que vos nos podés conocer más, sino que recibís también una devolución sobre tu proyecto. Así podemos conocernos, conversar a detalle y ver el caso particular de cada uno para ver si realmente merece o no merece la pena trabajar juntos. Porque como decimos siempre en Novo, jamás le vamos a tomar dinero o decirle que sí a alguien que genuinamente no creamos que tiene lo necesario para pasar con éxito por este proceso. Así que los invito a todos a visitar la página de Novo, a seguir a Cris y a Boomix en las redes sociales y esténse atentos que la próxima semana hay un nuevo episodio de Primer Cliente Podcast con Martín Lipovetsky, fundador de EYO Academy, para que nos cuente no solo sus fracasos, sino todas las cosas que logró construir después. Gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio. Abrazo grande. Gracias.